Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. O quizás, perdón que me falló el micro, el streaming de Radio Topo, que hoy nos consta que funciona. Entráis en radiotopo.noblezabaturra.org y a través de vuestra computadora o móvil os podéis conectar. En la enredadera de hoy, la verdad que como la tenemos tan cargadica, nos hemos dejado para otro día un editorial que estábamos pensando. Vamos a dar voz a Raúl del movimiento de desobediencia contra el tren de alta velocidad en Euskal Herria, Mugitu, porque mañana comienza el juicio a 4 personas, 3 de las cuales echaron merengue en la cara de Yolanda Barcina, la jefa de Navarra y una de las responsables del TAB y de varios casos de corrupción, y por eso les piden en un juicio de la Audiencia Nacional de 5 a 9 años de cárcel. Nos parece una auténtica barbaridad y creemos que la voz de esta gente es nuestra voz. Hoy seguimos dando voz a la iniciativa Bárdenas Ya, que prosigue con su otoño antimilitarista. Vamos a charlar con Noemí y también con Alfredo Envid, que es un experto en armas radiactivas y más, para que nos diga lo que no cuentan de Siria. Seguiremos con temas antimilitaristas. Ya sabéis que Utopía Contagiosa es un colectivo que desde Madrid realiza una sección mensual aquí en La Enredadera. Hoy nos van a detallar las cifras reales del gasto militar aprobado en el Estado español, cómo lo camuflan, las enmiendas que han hecho los partidos y el caso que les han hecho, y la repercusión que tiene este gasto militar en la destrucción de derechos sociales. Por eso cuando gritamos más tartas y menos chorizos, tenemos muchas razones. Y hoy, como os decíamos, queríamos empezar la enredadera hablando de necios. Hoy el programa lo hemos llamado Más tartas y menos chorizos, y es que resulta que mañana lunes comienza el juicio en la Audiencia Nacional Española contra 4 personas, 3 de ellos tartalaris, que echaron merengue en la cara de Yolanda Barcina, la presidenta de Navarra, y a los cuales les piden penas de 5 a 9 años de prisión. Tenemos al otro del teléfono a Raúl, que es una de las personas del movimiento de desobediencia contra el tren de alta velocidad Mugitu. Buenas noches, Raúl. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, lo primero preguntarte, ¿cómo afrontáis el juicio? ¿Con qué energías estáis? Bueno, pues en principio estamos bastante animados porque, bueno, creemos que se ha llevado una campaña de apoyos, bueno, bastante bonita en ese sentido, y, bueno, tenemos la sensación de que, bueno, el tema del juicio, lo absurdo del juicio, bueno, pues ha cogido un poquito vuelo los últimos días y, bueno, en ese sentido estamos contentos, ¿no?, por los apoyos y por el interés mediático informativo y de mucha gente que se ha solidarizado con la posición al TAB y en concreto con estas 4 personas. Con el tema del juicio concretamente, en principio, bueno, como una vez hemos comentado, las expectativas son un tanto negativas en el sentido de que la acusación particular, ¿no?, representada por Yolanda Barcina, bueno, su servicio jurídico, pues piden penas de 5 a 9 años de cárcel, bueno, una petición superior incluso a la de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, ¿no? Y, bueno, en ese sentido estamos bastante preocupados, y luego llamar la atención por el hecho de que los tartazos, que es una protesta cómica realizada en Europa y en otros países del mundo, bueno, en ningún sitio se ha realizado un juicio, y muchísimo menos con esas penas tan elevadas, ¿no? Raúl, al menos, como bien comentabas, las acciones de solidaridad han sido constantes por toda la península ibérica. Incluso decenas de miles de personas han pedido la absolución de los tartalaris a través de internet, incluidos juristas y profesionales del derecho. ¿Tú crees que es importante este apoyo social de cara al juicio? Sí, creemos que en cierto sentido, bueno, pues la opinión social, la opinión pública, pues bueno, va cogiendo conocimiento del tema, y que en un determinado momento, bueno, pues podría condicionar de alguna manera, de alguna manera el tema de lo que es el juicio. Como has comentado, bueno, pues ha habido concentraciones y protestas en diversas ciudades del estado, Zaragoza, bueno, ha habido Cantabria, Mérida, Oviedo, en Andalucía también han hecho cosillas, luego en Italia también ha habido protestas. Ayer nos juntamos más de 5.000 personas para denunciar el juicio y el proyecto del TAB, y, bueno, por ejemplo, mañana en el Parlamento de Navarra, pues UPN va a volver a presentar una moción para volver a condenar los tartazos, y, bueno, Yolanda Barcina públicamente estos días está hablando de la necesidad de, bueno, pues de que se haga justicia, de que la justicia, hay que respetar a la justicia, y, bueno, que haya un castigo para esta protesta de los tartazos. Bueno, que creemos que las protestas, la campaña, bueno, pues en algún sentido, pues ha llevado un interés mediático, y eso se ha traducido en que, bueno, pues UPN, Barcina y así han estado haciendo declaraciones en este sentido, y, bueno, que creemos que bueno, pues igual no están todo
todo lo cómodos, ¿no?, de que ellos quisieran. Bueno, para la gente que no sepa quién es Yolanda Barcina, ¿no?, hasta ahora destacamos, ¿no?, que es la acusadora, ¿no?, que está pidiendo que se condene por atentar a la autoridad, por tirar unas tartas, que es algo, como tú muy bien decías, una acción cómica y que, bueno, pues sí que apela a su dignidad, que es presente lo que se quería, ¿no?, para denunciar la imposición del tren de alta velocidad en Euskal Herria. Cuéntanos de dónde viene esta mujer y de qué tropelías es responsable, Raúl. Bueno, pues Yolanda Barcina estuvo durante una serie de años como alcaldesa en Iruña, y ya desde sus tiempos de alcaldesa, bueno, pues fueron continuos los ataques al movimiento asociativo, al movimiento vecinal, al movimiento popular, la utilización de la policía municipal con una práctica y una práctica militarista. Sobre todo, bueno, a día de hoy la policía municipal tiene como jefe a Simón Santamaría, un famoso militar, bueno, que aquí de sobra es conocido por el tema de, bueno, cómo han utilizado de forma partidista la policía municipal en lo que es el acoso, ¿no?, el movimiento juvenil, asociativo, vecinal. Con Yolanda Barcina de alcaldesa, bueno, pues hubo un montón de destrozos a lo que es el patrimonio histórico, con el tema del aparcamiento de la Plaza del Castillo, como, bueno, llevaron a vertederos, bueno, todos los restos históricos de las antiguas murallas de creo que son no sé si son el siglo X, XI, bueno, todos los restos históricos que allá salieron, el derribo del Gaztetxe del Euskal Jai, todo el acoso a las fiestas populares, y bueno, todo un sinfín de cosas que, bueno, ya vinieron marcando de alguna manera la trayectoria de Yolanda Barcina como ariete contra el movimiento popular, ¿no? Y bueno, de alcaldesa pasó a presidente del gobierno de Navarra y está impulsando toda una auténtica política antisocial, de recortes de derechos sociales y de continuo acoso y castigo a lo que es las protestas sociales, las protestas ciudadanas, y bueno, y entonces ahora el culmen, ¿no?, por así decirlo, pues es un poco el tema de los tartazos, ¿no? O sea, creemos que hay gente en el mundo que ha recibido tartazos, por ejemplo Nicolás Sarkozy, Jacques Delors, bueno, Bill Gates, el magnate incluso Rupert Murdoch, bueno, personajes de mayor relevancia internacional, de mayor talla política, por así decirlo, y bueno, pues que Yolanda Barcina, ninguno de ellos ha pedido cárcel y ninguno de ellos se le ha ocurrido el montar este juicio, y a ninguno de ellos se le ocurriría, como repito, pedir unas penas de 5 a 9 años de cárcel por una protesta cómica, irónica y satírica, que es en sí la protesta de los tartazos, que ahí donde se ha realizado, pues en Francia o en otros lugares de Europa, lo único que pretende es menoscabar la autoridad, o bueno, deslegitimar un poco a las autoridades, ¿no?, en el sentido de, bueno, pues de una manera cómica y satírica, pues el ponerlos en tela de juicio, por así decirlo, pues ante los ojos de la sociedad. Y bueno, y la mayoría de ellos, pues les habrá gustado más o les habrá gustado menos el tartazo, pero ahí se quedó la cosa. Siempre decimos que la derecha españolaza es bastante incivilizada. Por último, Raúl, hay que recordar que los tartalarís estáis en contra del tren de alta velocidad, ¿no?, y todo el movimiento Mujitu, ¿no?, de desobediencia. ¿Por qué? Bueno, pues la lucha contra el TAV en Euskal Herria lleva alrededor ya de unos 20 años, pues intentando un poco denunciar la tropelía que supone el tren de alta velocidad como símbolo de la política neoliberal, ¿no? Creemos que es un tren, que es un despilfarro, que es una infraestructura ruinosa, solamente la utilizaría el 1% de la sociedad, creemos que no responde a las necesidades ciudadanas, y bueno, y que por otra parte acabaría, de hecho está acabando con las actuales líneas de tren convencional y está provocando el cierre de las estaciones, ¿no?, de tren en muchas comarcas, ¿no? Lo que pretende un poco es el tren de alta velocidad es pues crear grandes ciudades, ¿no?, y la desaparición un poco de lo que sería el tema de las comarcas, de los pueblos, condicionarlo de alguna manera, pero aparte todo lo que supone a nivel de destrucción de la tierra. Y bueno, no sé, podríamos hablar un montón de cosas de lo que supone esta grandísima infraestructura, esta obra macro compleja y bueno, como he dicho antes, ruinosa, que bueno, que tal y como se ha comprobado con los papeles de Bárcenas, hemos visto que es un grandísimo negocio para una serie de gente y una serie de empresarios, y que bueno, pues que, no sé, en cierto sentido, pues así está España, ¿no?, con toda la fiebre del cemento, y como algunos pues han llenado los bolsillos a expuertas, mientras el resto de la mayoría social pues estamos ahí pues nadando entre la precariedad y la exclusión social. Pues mañana toca solidarizarse con los tartalaris. Si nos escucháis desde Madrid, a pesar de que el juicio va a comenzar en la sede que tiene la Audiencia Nacional, en un polígono industrial que está bastante lejos del centro, se ha convocado a las 9:15 una concentración ante esa sala en San Fernando de Henares, en el polígono industrial La Frontera, en la calle Límite, y para los que estéis en la metrópoli, por la tarde la solidaridad se trasladará a la Puerta del Sol, donde a partir de las 6:30 de la tarde habrá degustación y lanzamiento de tartas, y a las 8 una concentración en solidaridad. Hay que decir que en Zaragoza el acto de solidaridad
solidaridad también lo vamos a celebrar mañana lunes, el mismo día que comienza el juicio en la Audiencia Nacional contra estas 4 personas. Va a ser a las 6 de la tarde en la Plaza del Pilar, en concreto junto a la fuente de Francisco de Goya, al lado de Delegación de Gobierno. Nos ha anunciado Barcina que va a venir, y va a venir con ganas de que le tiremos merengue a la cara, así que bueno, va a ser un acto simbólico y breve, así que bueno, pásate a las 6 de la tarde y muestra tu solidaridad con los tartalaris. Y nada, Raúl, para mantenernos informados, las páginas web, ¿no?, de referencia. Sí, efectivamente, aunque estos días estamos muy desbordados por el tema del interés mediático que está provocando el juicio y bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no?, la cantidad de trabajos que tenemos que hacer frente, el organizar un poco las protestas, en los autobuses y así, bueno, en el sentido de que no estamos estos días actualizando la página web, pero bueno, te quiero decir que entre mañana y así, bueno, a ver si hacemos todo lo posible para actualizar la información a través de la página web de Mugitu. Luego tenemos otra página web que, bueno, es www.taptazo.org, y bueno, la página web de Mugitu, poniendo Mugitu en el buscador de Google, lo veréis ahí. Y bueno, daros las gracias a vosotros por tener abiertos los micrófonos para denunciar esta tropelía y bueno, seguir en la oposición al tren de alta velocidad. Y bueno, sin más, agradecer todas las muestras de solidaridad y de cariño que hemos recibido, porque sinceramente es de agradecer. Pues Raúl, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que lucha contra el tren de alta velocidad, y por supuesto desde aquí, desde La Enredadera, un abrazo solidario y gritar bien fuerte absolución por tirar tartas en la cara de una déspota como la Barcina, y animaros en la lucha y que no rebléis. Un abrazo. Venga, es que recasco, Véngale. Agur. Agur. Desde las radios libres contra la corrupción y toda esa basura mediática. ¡Chorizos! ¡Ahora sí! Y un domingo más en La Enredadera queremos dar voz al otoño antimilitarista que organiza la iniciativa asamblearia antimilitarista Bardenas Ya, aquí muy cerquita de Aragón. Y tenemos al otro lado del teléfono a Alfredo Envid. Alfredo Envid es zaragozano y bueno, es una persona coordinadora y fundadora de la Asociación de Medicinas Complementarias y también del colectivo de investigación sobre las armas radioactivas. Precisamente por su labor en este campo, pues ha sido invitado a estas jornadas para hablar sobre lo que no nos cuentan en Siria. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, hola. Nada, en primer lugar yo te quería preguntar, la charla que vas a dar el sábado en Tudela, dentro de estas jornadas, dentro de este otoño antimilitarista, se titula Lo que no te cuentan sobre Siria y por qué es importante para ti que no nos cuentan sobre Siria. Bueno, para empezar hay una precisión que quiero hacer. La charla no es la que vamos a hacer. Hemos descubierto recientemente que el proyectar un reportaje que nosotros mismos hemos hecho y luego organizar un debate y pasar directamente al diálogo con la gente y contestar ahí en función de lo que la gente pregunta es mucho más eficaz a la hora de tener audiencia y a la hora de lo que pretendemos, que es difundir lo que no nos cuentan. ¿Y qué no nos cuentan, Alfredo? Bueno, desde el principio, tanto en Libia como en Siria, todo fue una sarta de mentiras y de propaganda de guerra orquestada unánimemente por todos los medios occidentales y algunos medios importantes de Oriente Medio, como puede ser Al Jazeera, propiedad de la familia del emir de Qatar, o Al Arabiya, propiedad pues de la Casa de Saud, que es la familia que posee Arabia Saudí desde el principio de su creación. Entonces ha habido una total manipulación desde el principio de lo que estaba pasando hasta ahora mismo. ¿Y acaso no es cierto entonces lo que hablan sobre las armas en Siria? Vamos a ver. Nosotros en esta ocasión en las Bárdenas nos vamos a centrar en el tema de las armas químicas. Sobre el tema de las armas químicas hemos hecho ya, este es el segundo reportaje largo que aún no se ha puesto en internet, se pondrá esta semana precisamente a disposición. Por cierto, eso tienes que decirlo, que todo está a disposición pública y además gratuitamente. Muy bien. Este segundo reportaje, que en realidad es el tercero,
es sobre el fraude de las armas químicas. Ya hicimos uno anteriormente y en medio hicimos uno que no hemos numerado porque fue un reportaje de combate hecho en un día y de 5 minutos para responder al fraude del ataque en Guta, en la periferia de Damasco, que inmediatamente los medios atribuyeron al gobierno, por otro lado, como siempre han hecho. Bueno, jamás ha estado, nunca, por centrarnos en esto, ha habido ninguna prueba de que el gobierno fuera el responsable. En el ataque anterior, al cual hemos dedicado una parte del primer reportaje, la cuestión era tan descarada como que la población que recibió el ataque químico era una población mayoritariamente favorable al gobierno. Era tan escandaloso como que el fraude, como que la mayor parte de los muertos, o muchos decenas de muertos y de heridos, eran precisamente soldados del ejército de Assad. Con lo cual, pues bueno, pensar que Assad bombardea con armas químicas una población que le es favorable mayoritariamente y a su propio ejército carece absolutamente de toda lógica y desafía el más simple sentido común. Por otro lado, ha habido reportajes afortunadamente hechos sobre el terreno, por ejemplo por la periodista rusa Popova, hechos sobre el terreno, entrevistando a los afectados, entrevistando a la gente de la zona, entrevistando a los profesionales sanitarios que unánimemente declaraban que el ataque había partido del territorio de los rebeldes y era pues lo que ya apuntaba el sentido común, un ataque hecho por los mal llamados rebeldes que en realidad no se rebelan contra nada, están cobrando del exterior su sueldo como mercenarios. Y este tipo de... cuando se empezó con lo de las armas químicas, pues evidentemente es una estrategia para justificar la intervención militar, como ha estado a punto de suceder. En este caso, entonces, en el primero. En este caso, entonces, aclaramos, la charla de este sábado 23 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Griseras, que está en el Camino Caritat de Tudela, va a comenzar con una proyección, como nos acaba de decir Alfredo, un documental sobre las mentiras de las armas químicas en Siria, y luego pues ya pues una parte más de coloquio con Alfredo Envid. Yo te quería preguntar, tú, bueno, llevas un montón de años, no sé si 40 años o no sé cuántos, criticando, ¿no?, el aumento de la contaminación radiactiva y el uso de armas. La gente de bien, ¿no?, la gente que no nos dejamos manipular por este tipo de manipulaciones, ¿de qué armas disponemos contra las guerras para intervenir? Bueno, fundamentalmente el de que la gente, de un arma poderosísima, que es conseguir por todos los medios, vosotros lo hacéis con la radio, nosotros lo hemos estado haciendo por escrito durante muchísimos años en diferentes publicaciones y finalmente ya en una publicación nuestra, nuestro boletín que se llama precisamente Armas contra las Guerras, de publicación en internet, pues empezamos a publicarlo justo antes de la Segunda Guerra de Irak. Llevamos ya más de 500 ejemplares, algunos de los cuales están centrados en esto, no todos. La primera arma es la información y además esa es el arma que más temen porque nosotros tenemos argumentos en contra de las versiones oficiales que dicen que no hay problema, que no hay que preocuparse. Tenemos argumentos científicos absolutamente sólidos y por eso esos argumentos jamás son citados por los medios de comunicación oficiales. Lo cierto es que cuando se habla de armas radiactivas se piensa en las bombas atómicas y esto es un error, porque en realidad el problema de las bombas atómicas no es la caída de la bomba que se carga pues a 100.000 personas como en Hiroshima y a otras 100.000 en Nagasaki, más o menos, sino el problema es la radioactividad que deja. Y esa radioactividad es exactamente igual que la que están dejando las nuevas armas radioactivas que se empezaron a usar hace ahora exactamente 22 años. En la primera guerra del Golfo, en 1991, fue el primer uso masivo de armas radioactivas, en aquella época pequeñas,
proyectiles de los aviones A-10, que eran de unos cuantos centímetros, o proyectiles de los tanques Abrams, que tenían 4 kilos de uranio en la cabeza. Y luego se pasa ya a la utilización mucho mayor en las siguientes guerras, especialmente en la de Afganistán y especialmente en la segunda invasión de Irak. Y prácticamente en todas las guerras hay pruebas de que se han usado armas radiactivas, no solamente por Estados Unidos. Cuando Israel atacó el Líbano en el 2006, se analizó por expertos independientes en laboratorios científicos y en universidades europeas los restos de un cráter, concretamente, de Kiam, los restos de filtros de ambulancias, y se descubrió que había elementos radiactivos. Y además hay otra cosa, y es, normalmente la gente dice, bueno, esto es uranio empobrecido, y como es empobrecido, pues no es muy peligroso. Bien, esa es otra mentira monstruosa, porque nunca ha sido solamente uranio empobrecido. Desde el principio, desde la primera guerra del Golfo, cuando se les hizo por fin autopsias y análisis radiológico a los veteranos del ejército norteamericano, 9 años después, se descubrió que no era uranio empobrecido. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tenía un elemento que es el uranio 236 en sus cuerpos, en su orina, en sus huesos, en sus restos de órganos extraídos después de la muerte, que no forma parte del uranio empobrecido. El uranio empobrecido son fundamentalmente 3 formas de uranio donde no está el uranio 236, que prueba que ese uranio no es uranio natural. El uranio empobrecido es un resto del uranio natural al que sea, pues lo digo para los oyentes que no dominen un poco el tema, para que todo el mundo me entienda. Sí. El uranio natural que hay en las minas tiene 3 tipos de isótopos, digamos, y el uranio empobrecido debe tener los mismos, porque no se ha hecho ningún proceso más que cambiar las proporciones, extraer una parte que va a ser útil para las centrales, etcétera. Si tiene otros productos que son creados artificialmente, como el uranio 236 o el plutonio, que también se ha encontrado, es que no es uranio empobrecido, es decir, que están mintiendo desde el principio. O sea, estamos hablando de que se está usando armas radiactivas desde hace un montón de años, que esto no lo sabe la gente, y que la primera arma que tenemos, como nos acaba de decir Alfredo, es la información y la comunicación. Eso es un poco lo que hacéis, ¿no?, en el colectivo de investigación sobre armas radiactivas. Eso es lo que hacemos, y lo que pasa es que luego la cosa se ha ampliado a ese boletín Armas contra las Guerras, porque vamos a ver, si lo que queremos denunciar el tema de la contaminación radiactiva y todas las guerras son radiactivas, hay que también denunciar las mentiras que llevan a todas las guerras. En este caso llevamos mucho tiempo, desde el principio, mucho tiempo no, 2 años, trabajando a tope en el tema de parar la guerra de Siria, que además no va a ser solo con Siria, es Siria, el Líbano, Irán, la complicación con Rusia, con China, puede ser una cosa muy, muy gorda. Tú además, Alfredo, estás en una asociación que se llama Medicinas Complementarias. Es que yo naturalmente no me gano la vida hablando de estas cosas y criticando los medios de comunicación. En realidad me la gano arreglando si se te estropea la rodilla o la espalda, haciendo medicina alternativa y concretamente medicina china. Bueno, ya que estamos... Es la forma que tengo de ganarme honradamente la vida y de no colaborar con el sistema. Alfredo, y ya que estamos en la parte personal, tú has nacido en Zaragoza, si no me equivoco, ¿mantienes vinculación? Efectivamente, en 1950 soy zaragozano. ¿Y mantienes alguna vinculación con esta ciudad? Pues que a veces me han invitado a dar conferencias desde hace muchos años, tanto de sanidad como de guerras. Vale, venga, pues entonces, recordamos la cita. Bueno, un vínculo de vosotros. Yo recuerdo una vez hacer un programa de radio en una radio en Zaragoza, pero que no me acuerdo si erais vosotros o era otra. Bueno, el sábado 23 de noviembre, la gente que estéis por Tudela tenéis una cita a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Griseras, que está en el camino Caritat. Primero se proyectará el documental sobre las mentiras de las armas químicas en Siria. Que es un documental grande, de 45 minutos, no es de 5 minutos,
Vale, y luego la charradica con Alfredo Envid. Luego además va a haber un picoteo en Aitzegoa. Y luego recordaros la página web, ¿vale? La página web es ciaramc.org, ¿no? Sí, ciaramc.org. Eso es. Y el boletín se llama Armas contra las Guerras. Eso es, y ahí encontráis mucha más información. Y nada, Alfredo, agradecerte este ratico de radio para adelantar un poco los temas de la charla del sábado. A vosotros por apoyar la iniciativa de los compañeros de las Bardenas. Venga, pues un abrazo, Alfredo, y que vaya muy bien. Eso espero. Hasta luego. Hasta luego. Y como no podía ser de otra manera, también queríamos dar voz en esta enredadera a las buenas gentes de la iniciativa asamblearia antimilitarista Bardenas Ya, organizadora del otoño antimilitarista en el que participará el sábado Alfredo Envid. Y la verdad que queríamos hablar con la asamblea antimilitarista Bardenas Ya. Al igual que el otro día charramos con Chuse y nos estuvo contando un poco el porqué del otoño antimilitarista, en este caso Noemí nos quería comentar las maniobras que está realizando el ejército español como parte de la OTAN en un pueblo que se llama Ablitas, ¿vale? Son bastante menos conocidas, está muy cerca de Tudela y la verdad que están haciendo maniobras en un espacio natural protegido y bueno, pues el sobrevuelo constante de aviones de guerra y prácticas militares bastante peligrosas pues están empezando a alarmar ya a la población. Intentaremos en otra ocasión charlar con la gente de las iniciativas Bardenas Ya para que nos cuenten esto. Pero bueno. ¿Sabías que en el mundo se gastan 25.000 euros por segundo para gasto militar? Y que en los últimos 100 años han asesinado a 90 millones de personas en guerras. ¿Es posible la paz en la Tierra? Escucha la sección radiofónica de Utopía Contagiosa una vez al mes en La Enredadera. Un espacio para la no violencia, la cooperación y las alternativas al militarismo y la defensa violenta. Y un domingo más damos la bienvenida a Pepe del colectivo Utopía Contagiosa desde Madrid. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, hombre, un poco que no hemos podido hablar con Noemí de la iniciativa asamblearia antimilitarista Bardenas Ya, que nos hubiera gustado mucho, y tampoco hablamos hoy con Juan, que aún no se metió los dos a la vez en antena, pero bueno, fallos técnicos aparte, alegría de charlar contigo un mes más, y para que nos cuentes, ¿no? Hoy vamos a hablar de gasto militar. De gasto militar. En primer lugar, para la gente que sepamos, el gasto militar se mete en los presupuestos, y la cifra real aprobada ya la conocemos, ¿no, Pepe? Bueno, la cifra que han aprobado en los presupuestos es 5.745 millones de euros. Ah, pues es poquito, ¿no? Eso sí, eso es lo que va a gastar el Ministerio de Defensa, es muy poquito. Lo que pasa es que hay un detallito que hay que contar también, que es que si vemos todos los demás gastos que están escondidos en casi todos los ministerios, menos en justicia, es decir, en España hay 13 ministerios, pues 12 participan del gasto militar, pues al final entre unas cosas y otras llegamos a 25.964 millones de euros. Vaya, eso ya es más. Y estas partidas, Pepe, ¿cómo las camuflan en otros ministerios? Porque claro, si ponen en educación compra de armas, eso va a quedar un poco raro, ¿no? Sí, queda muy raro. La verdad es que queda muy raro por todos lados, pero de lo que se valen sobre todo es de que la sociedad española no está encima de este tema. Y luego que es muy difícil encontrar estas partidas, ¿no? Realmente los partidos políticos, por otro lado, tampoco es que hagan un excesivo caso de este tema, y entonces es todo llano para ellos. Tanto el PP como el PSOE lo han venido haciendo desde siempre. Casi nunca nadie ha protestado, y ese es el problema, ¿no? Que no somos conscientes realmente de lo que está pasando. De 6.000 millones casi pasamos a 26.000 millones y estamos tan tranquilos todos. Luego dicen... Sí, dime. Que no hay gasto, o sea, que no hay dinero para gastos sociales. Pues aquí hay por lo menos 20.000 millones escondidos que se están gastando en otros ministerios y que se podían gastar en otras cosas, claramente. Y Pepe, tú esto que estás diciendo me imagino que lo puede escuchar cualquier partido, incluidos los de izquierdas. Te quería preguntar, ¿qué enmiendas se hacen en torno a las cifras de los gastos militares en los presupuestos, los diferentes partidos? Bueno, pues la verdad es que las enmiendas son muy pocas. Vaya. El tema tampoco interesa y los partidos no lo tienen en su agenda, menos el PP y el PSOE, que bueno, se hacen unas críticas, pero ambos proponen enmiendas para subir el gasto militar. Luego el tercer partido en importancia, que es Izquierda Unida, pues tiene en este tema una postura esquizofrénica. Por un lado dice que el gasto militar está muy mal,
pero por otro lado hacen enmiendas también para aumentar el gasto militar, con lo cual la verdad es que nosotros no entendemos nada. Bueno, pues se conoce que presionados por la falta de empleo, pues quieren que haya más carga de trabajo para Navantia, pero el problema es que Navantia fundamentalmente construye armas. Y eso no es ni ecológico, ni ético, ni crea empleo de calidad, ni nada de nada. En el tema del militarismo, ¿no? Pasa un poco como en el ecologismo, ¿no, Pepe? Si no me equivoco, ¿no? Que con la historia de pedir pues mejoras en la economía, puestos de trabajo y tal, parece que vale todo, ¿no? Y realmente la reflexión tendría que ser más profunda, ¿no? Efectivamente, claro, tienes razón. No puede valer todo. O sea, no puede ser que en España haya 500 empresas que se dediquen a lo militar, a producir armas. Eso no puede ser, o sea, éticamente está fatal. Y que facturen 6.000 millones de euros al año, pues tampoco está bien, y que el 67% de esa producción se dedique a ello, pues no, tampoco está bien. Pero es que fíjate, luego hay estudios que dicen que con 1.000 millones de dólares, por ejemplo, en lo militar se crean 8.500 empleos. Sin embargo, en otras cuestiones, como en construcción, pues se crean 12.800. En educación, 17.000. En transporte público, 19.000. Es decir, que eso de que nos venden, que si no tenemos militar, pues no tenemos inversión militar, pues no tenemos empleo, es una falacia. Realmente hay estudios serios que dicen todo lo contrario, ¿no? Que donde menos empleo se crea es en lo militar. Hablábamos antes, Pepe, de las enmiendas, las pocas enmiendas de los partidos, y claro, cuando presentas una enmienda, pues ¿qué caso se les ha hecho a estas enmiendas? Bueno, ningún caso. No se ha aprobado ninguna. Me lo imaginaba, con la mayoría absoluta del PP. El PP tiene mayoría absoluta y ha aplanado totalmente. Pero no solo en el tema de defensa, sino en todos los temas. Vamos, en cuestiones de defensa es rarísimo que se apruebe una enmienda. Tampoco es que las presenten con mucho interés, ¿no? Y que luchen mucho por ellas. Y la verdad es que, pues fíjate, son cosas muy preocupantes, ¿no? Porque en lo que es policía, Guardia Civil y defensa, pues al final vamos a gastar un 37,79% del presupuesto del Estado. Madre mía. Más de 1 de cada 3 euros. Y bueno, esto, claro, esto es control social. ¿Por qué? Pues está claro, están dedicando mucho dinero pues para controlarnos. Y luego, pues, si comparamos otra cifra, que es el gasto militar, que son casi 26.000 millones, el mayor gasto que se hace en estos presupuestos es empleo y seguridad social, que son 26.500 millones, un poquito más. Y el tercer gasto es fomento, en el Ministerio de Fomento, 5.800. Es decir, hay claramente en esta época de crisis, pues es verdad que existe un gasto importante en empleo y seguridad social, pero que existe tanto gasto como en esto, en lo militar, ¿no? Lo cual es antisocial, claramente. Bueno, es obvio con lo que nos estás diciendo, pero yo quería acabar la sección de este mes, Pepe, preguntándote por cómo repercute, ¿no?, este demencial gasto militar en la destrucción de derechos sociales actualmente. Bueno, pues lo estamos viendo, o sea, de esto poco puedo decir que no conozca la gente, ¿no? Los derechos sociales en educación, en sanidad, en empleo, pues no existen si no se dedica, pues, políticas que tienen que ver con el dinero muchas veces a respetarlos, a fomentarlos, ¿no? Y aquí lo que vemos es que se está dedicando muchísimo dinero a lo militar, lo cual no produce ningún desarrollo social, ¿no? Luego hay otro engaño también que casi pues es más triste y pasa sobre todo mucho más desapercibido, ¿no? Que es que lo que nos dicen que van a gastar pues son estas cifras que te he dicho, pero luego estamos viendo año tras año que se está gastando más de un 17% más en defensa de lo que dicen. Es decir, cuando luego liquidan el presupuesto, cuando luego echan las cuentas de lo que realmente se han gastado, es un 17% más
en defensa de lo que han dicho. O sea que el engaño es mucho mayor del que te estoy diciendo, ¿no? Será mucho mayor. Bueno, lo que estamos haciendo, Pepe, Utopía Contagiosa, la enredadera, es un poco al hilo de lo que nos comentaba hace un rato Alfredo Envides. ¿Qué armas tenemos contra las guerras? Pues lo primero, informarnos, ¿no? Y a ver si esto despierta nuestra conciencia y nuestra rabia. Y yo por eso os agradezco mucho que cada mes en la enredadera, pues de alguna manera deis voz a la lucha antimilitarista, compartáis esta información tan razonable, ¿no? Y tan relevante. Y no sé, Pepe, si te queda algo en el tintero para decirnos hoy. Pues no, abundar en lo que habéis dicho en bici y lo que dices tú, ¿no? Que realmente conocer esta cosa es el primer paso para poder cambiarlo, ¿no? A nosotros lo que nos genera es una rabia inmensa, ¿no? Lo has dicho muy bien. Y nada, invitamos a la gente a que se informe en nuestra página web, en utopiacontagiosa.org, y que participen en reconstruir el antimilitarismo, ¿no? Primero porque es necesario éticamente y segundo porque también es necesario económicamente, ¿no? Hay que dar una alternativa global a la defensa para que entre todos decidir qué es lo que queremos defender y cómo nos queremos gastar nuestro dinero. Pues muchísimas gracias, Pepe, de Utopía Contagiosa, y hasta el mes que viene. Gracias a Pepe, gracias a Juan, que por problemas técnicos todavía no hemos podido ponerse a los dos a la vez, pero cuando estén zipi zapi a la vez, esto va a ser ya la pera. Con cariño, Pepe, un abrazo. Sí, por supuesto. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego, chao. Chao.